Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado de presentar ante ustedes una introducción a los orígenes de la Revolución Mexicana. Orígenes de la Revolución Mexicana, y lo haré a través de el libro, un libro maravilloso, Historia de México 2. Se debe a la autora Gloria Delgado de Cantú. Gloria Delgado de Cantú escribe Historia de México y es un libro altamente importante. Prácticamente no hay una sola página en la que no aporte un juicio valioso, un elemento histórico que no tenga la posibilidad de recuperarse. Todo es sumamente interesante, es un gran libro y no dudamos también que Historia de México 1 de igual manera sea todo un agasajo intelectual. Vamos a consultar una tercera reimpresión de 1997, esperando que lo que aquí se diga pueda ser un motivo, un incentivo, un pretexto para tomar un libro de Historia de México y comenzar. ¿Y qué mejor hacerlo de la mano de una autora como Gloria Delgado de Cantú, que nos hace muy asequible este conocimiento? Una vez dicho esto, damas y caballeros, vamos a entrar de lleno en materia, vamos a abrir el abanico de posibilidades y vamos a comenzar entonces diciendo lo siguiente. Primeramente, hablando del marco general que va desde 1900 a 1910, son años de transición, de cambio, y por lo tanto vamos a encontrar que existía en ese México de 1900 y hacia adelante tácticas represivas que se habían derivado de la llamada paz porfiriana. Tácticas represivas derivadas de la paz porfiriana. También en este México moderno, en el Estado-Nación, vamos a encontrar que de alguna manera existe la unificación de diversas fuerzas sociales. Hay un complejo, un conjunto compacto de unificación entre las diversas fuerzas sociales, en mayor o menor medida. Sin embargo, a pesar de que hay una unidad, siguen existiendo diferencias. Esas diferencias, al final del día, habrán de desembocar en la Revolución Mexicana. Se trata entonces de describir este escenario donde comienza la lucha armada y posteriormente también el constitucionalismo. Son sucesos que habrán de arrancar a partir de 1910 y hasta 1916 con el triunfo del constitucionalismo carrancista y finalmente el proceso político habrá de originar la Constitución de 1917. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se va a presentar. Este es el itinerario, dicho de manera muy general, de lo que se va a presentar a continuación. La autora, Gloria Delgado de Cantú, finalmente dice que su texto, Historia de México, está dedicado a los jóvenes mexicanos en quienes los adultos depositamos la patria. Dedicado a los jóvenes mexicanos en quienes los adultos depositamos la patria. Y por otra parte, también este libro de Historia de México, de acuerdo con la autora, es una contribución a la memoria de nuestro pueblo, de nuestra nación, la memoria
de nuestro pueblo, de nuestra nación. Muy bien, damas y caballeros, pues la primera estación que vamos a retomar es precisamente que antes de 1910, el estado de Morelos y particularmente la fuerza trabajadora, en este caso los campesinos, empezaron a encontrarse con dos hechos que los llenaron de indignación, dos inconformidades. La primera, por la cual los campesinos se quejaban, es que incrementó la producción azucarera y con este aumento de la producción azucarera, también fueron creciendo los latifundios. Sabemos que un latifundio es una finca campestre, una finca rural extensa, muy extensa. Entonces se ocupaba, entre otras cosas, para la producción agrícola. En este caso, los ingenios azucareros estaban extendiéndose rápidamente. Entonces, el problema no es que aumentara la producción de azúcar y tampoco el problema quizá no era que estuvieran los latifundios cada vez más extendidos. El problema se derivaba de que a partir de este hecho comenzaban los despojos de tierras, la explotación de los campesinos. Los trabajadores eran sometidos y en el caso de los indígenas, por ejemplo, o de gente muy humilde, eran totalmente retirados de sus tierras, las cuales pasaban a formar parte de la aristocracia o de la oligarquía o del poder, en este caso político y también económico. Entonces, estos dos hechos generaron una inconformidad que particularmente se dio a conocer en el estado de Morelos. La autora nos lo dice en estos términos. La Revolución Mexicana no es referirse tan solo a la lucha armada que derrocó a Porfirio Díaz y al usurpador Huerta, sino que comprende además el sistema institucional de gobierno emanado de aquella lucha y obviamente el proceso de formación de dicho sistema con base en la creación de una Carta Magna, capaz de responder a las demandas políticas y sociales de los diversos grupos que atendieron el llamado Plan de San Luis Potosí. El estallido de la revolución aquel 20 de noviembre de 1910 constituyó una violenta respuesta a los diversos grupos sociales que a lo largo y ancho del país padecían en diversas maneras y grados la prolongada paz porfiriana y sobre todo los mecanismos de control que ésta implicó en aras de un progreso económico que a pesar de que condujo a México a la modernidad tecnológica, se cimentó en grandes contradicciones que fueron generando un creciente descontento que al final, como diría el mismo don Porfirio, desencadenaron al tigre y sumieron al país en una violencia que duró casi 10 años. En síntesis, se puede afirmar que el movimiento revolucionario de 1910 se produjo a raíz de causas sociopolíticas y socioeconómicas que a lo largo del porfiriato fueron gestándose y que al final se conjugaron al coincidir una grave crisis económica con un régimen ya cansado, ya caduco, ya viejo,
cuyas estructuras ya no correspondían al dinamismo de una sociedad en transformación. Estas son las palabras de Gloria Delgado de Cantú, la historiadora que nos presenta esta introducción a los orígenes de la Revolución Mexicana, pero vamos a conocer más detalles de la forma siguiente. La región morelense, bajo la dirección del gobernador Manuel Calderón, había gozado de una cierta estabilidad. Esto debido al respeto por los campesinos que realizó Manuel Calderón y al mismo tiempo por su diálogo con los hacendados. Aquí, damas y caballeros, el nombre de Manuel Calderón, una persona proveniente del pueblo que estaba en contacto con la gente, que conocía sus necesidades, que era también asimismo observante de las injusticias, los atropellos y todo lo malo que ocurría en aquel momento. Él decidió sumarse a la causa, a la buena causa, Manuel Calderón. Y sin embargo, también Manuel Calderón, a pesar de estar en conocimiento de lo que los campesinos morelenses reclamaban, se dio la oportunidad de dialogar, de hacer las veces de diplomático, de intermediario entre los campesinos y los hacendados. Esto llevó a una cierta estabilidad. Ese diálogo rindió frutos hasta que, desafortunadamente, llegó lo inevitable: la muerte de Manuel Calderón. Con la muerte de Manuel Calderón en 1908, vamos a asistir a un giro de 180 grados, donde el presidente Díaz designó al aristócrata Pablo Escandón para que sustituyera o cubriera el lugar del fallecido recientemente Manuel Calderón. Pablo Escandón era un militar que había de continuar con el legado porfirista en toda línea. Aquí otro nombre que es importante no perder de vista: Pablo Escandón, que habrá de jugar en el bando contrario, es decir, con los latifundistas, los terratenientes, los productores, la clase política, la clase pudiente, la clase rica, y entonces pues lo habrá de hacer siguiendo la misma línea que había trazado Porfirio Díaz. Desde luego, la inconformidad por parte del pueblo no se hizo esperar, ya que los campesinos habían elegido democráticamente a Patricio Leiva, el cual era un elemento del Partido Demócrata. Y a pesar de que Patricio Leiva tenía un contacto muy importante con los campesinos, perdió en esas elecciones, quedando solamente Pablo Escandón. Y aquí comienza, damas y caballeros, la tensión social y posteriormente la lucha. Las diferencias entre Pablo Escandón y Patricio Leiva orilló a los campesinos a una rebelión que día con día cobraba más fuerza. Cuando el Plan de San Luis fue conocido en Morelos, la situación llegó a un punto de no regreso. Las cosas fueron ya totalmente insostenibles. Aquí es importante no perder de vista este tercer nombre, Patricio Leiva, un líder campesino, una persona que ciertamente se había desvivido por la causa de los indígenas, por la causa de los campesinos, de las minorías, o en este caso, de las mayorías pobres, mejor dicho. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Patricio Leiva es a quien el pueblo elige,
a quien democráticamente le corresponde ocupar el lugar del recién fallecido Manuel Calderón, y sin embargo, por la fuerza económica y la presión política, Patricio Leiva pierde y se queda en el poder como sustitución, quien ya habíamos mencionado, Pablo Escandón, una persona afecta y ligada al poder. Cuando el Plan de San Luis fue conocido en Morelos, la situación llegó a un punto de no regreso. Los campesinos, apoyándose en el artículo 3 constitucional, se integraron a la rebelión maderista y decidieron defender su derecho a través de las armas. Aparecen ahora en la escena política y social 3 líderes agrarios frente al gobierno del pueblo. Estos líderes fueron Gabriel Tepepa, Pablo Torres Burgos y el caudillo del sur, Emiliano Zapata. Repito, estos 3 líderes fueron líderes agrarios, Gabriel Tepepa, Pablo Torres Burgos y el caudillo del sur, Emiliano Zapata. Este último se convirtió en el ariete, el orquestador y, por así decirlo, en el caballo de batalla, un líder con un arrastre popular considerable, y por lo tanto aquí surgirá también el símbolo del agrarismo. Sabemos que los personajes históricos o los héroes nacionales están cubiertos de polémica y, por supuesto, como personas que son de carne y hueso, pues tienen también claros y oscuros. En el caso de Zapata, más allá de sus preferencias sexuales que últimamente o de un tiempo hacia acá se han estado ventilando, dando a conocer, yo creo que esas situaciones de ninguna manera aminoran su valentía, su arrojo, su entrega y sobre todo, y algo que es muy digno y muy notable, y esto se tiene que decir necesariamente. Emiliano Zapata no era totalmente pobre, era una persona que, si bien es cierto, venía de los estratos más humildes, afortunadamente a través del trabajo de la tierra, su familia fue prosperando en alguna medida. Resulta ser que entonces Emiliano Zapata abraza una causa que, aunque no le afectaba directamente, sí lo afectaba en cuanto a la población campesina que padecía los atropellos, los abusos y todo tipo de arbitrariedades. Entonces, Emiliano Zapata no fue indiferente, no se cruzó de brazos, sino que se comprometió desde el principio y abrazó la causa. Pero vamos a dejar que Delgado de Cantú, la historiadora, nos refiera los pormenores de la presencia de Emiliano Zapata, el gran caudillo del sur. Emiliano Zapata era un campesino de Morelos, pero no era un campesino pobre. Él y su hermano Eufemio habían heredado algo de tierra y de ganado al morir sus padres, y nunca tuvieron necesidad de trabajar como jornaleros en las haciendas. Emiliano se dedicó a cultivar sus tierras y en temporadas de poco trabajo se ocupaba a la compra y venta de caballos en pequeña escala. Esta actividad, aparte de dejarle dinero suficiente para vivir con cierta comodidad y comprarse lujos o a ciertos arreos para montar, lo cual hicieron de Zapata un experto domador de caballos, cuya fama provocó que los dueños de las haciendas se disputaran sus servicios. Emiliano Zapata nació en 1879 en Anenecuilco, cerca de Villa de Ayala, en el estado de Morelos. Su familia era ampliamente conocida por los habitantes de aquel lugar.
y había participado heroicamente en los hechos de la historia nacional. Desde niño, Emiliano fue testigo de los problemas que aquejaban a los campesinos, y ya adulto, cuando se le encargó cuidar las lujosas caballerizas que tenía en la capital un hacendado de Morelos, regresó deprimido a su pueblo, a Nenecuilco, y comentó que aquellos establos donde se encontraban los caballos podrían avergonzar la casa de cualquier trabajador en todo el estado de Morelos. Entonces, fíjense, damas y caballeros, este hecho, como muestra, basta un botón. Dice Zapata, ¿cómo es posible que estén mucho más limpios, más impecables, más decorosos los establos donde habitan los caballos y no las casas donde viven los trabajadores y su familia? Trabajadores que desde la mañana hasta la noche entregan su vida a la labor. Y a pesar de ello, lo único que reciben son malas pagas, malos tratos, injusticias, todavía les quitan sus tierras, etc. Ahí cobró conciencia de manera muy profunda Emiliano Zapata. Esto no significa, desde luego, que estemos a favor del maltrato animal o de que, por ejemplo, uno crea que los caballos no merecen un cuidado, un adiestramiento, etc. Pero aquí Zapata dice, bueno, las personas de carne y hueso con pensamientos, sentimientos, sueños, dignidad, ¿a dónde quedan? ¿A dónde quedan? Pero vamos a continuar con Delgado de Cantú y nos dice la historiadora. No obstante que la población tenía generalmente pobreza, la posición económica de Zapata fue algo mejor que la de los campesinos de Anenecuilco, como ya lo hemos dicho. Pero esto no impidió que le tuvieran confianza y lo consideraran como uno de los suyos. Y gracias a esa confianza, en 1909, Zapata fue elegido presidente del consejo que defendía las tierras de Anenecuilco. En el cumplimiento de tal cargo, estudió los documentos que acreditaban los derechos de su gente a las tierras. Y fue durante esas gestiones que entró en contacto con algunos de los ideólogos de la revolución. Participó después en la campaña de Patricio Leiva, el candidato demócrata a la gubernatura de Morelos, que fuera derrotado por Escandón. Debido a estas actividades contrarias a la política oficial, Zapata fue reclutado en el Ejército Federal en febrero de 1910, aunque obtuvo pronto su liberación gracias a que un hacendado morelense lo contrató como caballerango mayor de sus establos en la Ciudad de México. Cuando regresó poco después de su pueblo, la situación de los campesinos se había agravado a causa de una nueva ley decretada por el gobernador Escandón, que ocasionó un nuevo despojo de tierras. Zapata encabezó un grupo de hombres armados dispuestos a reclamar sus derechos por la fuerza y envió una delegación al presidente Díaz a presentarle oficialmente la reclamación. Los resultados fueron favorables para los campesinos y con este triunfo Zapata acabó de ganarse la confianza del pueblo. Podría decirse que la devoción de los campesinos de su pueblo fue ganada, quienes habrían de seguirle cuando decidió unirse a la revolución maderista. Entonces, los campesinos no solamente tenían confianza en Zapata, sino que además tenían devoción por él. Y esto viene de algo que se llama congruencia, algo que se llama honestidad, algo que se llama valores éticos y morales. Pero vamos a continuar con la autora Delgado de Cantú. Sin embargo, la actuación de los campesinos de Morelos
no puede considerarse como determinante en el derrocamiento de Díaz. Emiliano Zapata logró tomar la ciudad de Cuautla y este triunfo le valió para constituirse en líder de los campesinos morelenses sobre los otros cabecillas que se disputaban el liderazgo. Pero la toma de Cuautla no parece haber jugado un papel decisivo en la revolución, ya que ocurrió cuando en el norte estaba a punto de caer Ciudad Juárez en manos de los antireeleccionistas. Quizá pueda considerarse la hazaña de Zapata como un elemento más de los que se conjugaron para obligar a Díaz a renunciar a la presidencia. Esto es lo que nos dice la historiadora. Yo de alguna manera difiero un poco de su punto de vista. A mí me parece sumamente determinante este hecho. Y es determinante, y aquí en el libro lo considero triplemente determinante, porque nos habla de una persona que tiene verdadera preocupación por los demás. En este caso, por la gran mayoría del pueblo que padece miseria. Entonces, este acto de nobleza, este acto genuino de solidaridad, no puede perderse como un elemento accesorio o adicional. Seguramente en otros puntos, como lo vamos a ver más adelante leyendo La frontera nómada, un libro de el gran historiador Héctor Aguilar Camín, que nos pone en contexto también previo a la Revolución Mexicana, pero en la parte norte del país. Ahí también vamos a conocer grandes nombres de personajes que quizá no hayan pasado a la historia de manera oficial, que se han quedado como en el anonimato y que sin embargo fueron determinantes. Son tantos los nombres y son pocos los que conservamos para homenajear, pero lo que quiero resaltar es que, bien sea en el sur, en el centro o en el norte, quienes han hecho las grandes transformaciones han sido personas que de alguna manera han tenido una conciencia histórica, una conciencia ideológica, que han aprendido a defenderse, que conocen las letras y por lo tanto las leyes. Pero no es suficiente con el conocimiento. Hace falta tener buena voluntad, voluntad de servicio, don de gentes. Hace falta comprometerse, ser solidarios de principio a fin. Eso es algo que no se aprende tan fácil. Eso es algo que se tiene que cultivar. Es una virtud, una excelencia del alma. Y como tal no puede nada más decirse, pues se cierra el capítulo y vamos hacia adelante. Se puede hacer, pero yo creo que sería un crimen terrible pagar con tal ingratitud a quien ofrendó su vida o a quienes, hombres y mujeres que ofrendaron su vida para que nosotros podamos ahora gozar de ciertas prerrogativas derivadas de la soberanía nacional y de la libertad nacional. De cualquier forma, damas y caballeros, es bueno tener la versión que aparece en los libros de texto, en las versiones que los historiadores e historiadoras preparan, que ya son juicios más generales, más críticos o incluso muy pormenorizados, muy especializados, pero que vale mucho la pena también contrastar con nuestra propia inteligencia. Tratar de ver con los hechos que ocurren a nuestro alrededor hasta dónde esto que se nos dice puede tener cierta viabilidad. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Esto es la Sinfonía del Pensamiento. Estamos llegando prácticamente a la recta final. Les agradezco mucho su preferencia, les agradezco mucho que estén al pendiente y con el gusto de siempre, pues trabajamos para difundir la cultura y poner en alto el nombre de México. Cultura para todos y todas. Conocimiento al alcance de todos y todas. Que nadie se quede afuera de la conciencia histórica, de la conciencia crítica. Que todo mundo participe de esta gloria.